Bueno, ahora vamos a revisar lo que son las características de los sólidos. Ya habíamos estado viendo cómo es que se comportaba la materia cuando estaba en estado sólido a temperatura ambiente. Y solamente para recordar, veíamos que todos los sólidos que eran, bueno, sólidos a temperatura ambiente que tenían enlaces iónicos, tenían puntos de fusión altos, se solubilizaban. Los metales que son sólidos a temperatura ambiente pues manejan el enlace metálico, y que existían lo que son algunos sólidos que se le llaman sustancias moleculares porque tienen enlaces covalentes, y que eran prácticamente estos, todo lo que tenía que ver con química orgánica. Ahora vamos a ver bueno, un poco más a fondo cuáles son las principales características de los sólidos. Vemos que existen dos tipos de sólidos que van a depender de los enlaces que presentan. Los vamos a agrupar en los que presentan enlaces iónicos y metálicos y los que presentan los enlaces covalentes. Los que presentan enlaces sólidos y metálicos se les van a llamar sólidos cristalinos. ¿Por qué? Porque van a tener un orden muy definido y porque van a tener como un patrón que se va repitiendo conforme se van acomodando cada una de las moléculas. ¿Sale? Si nosotros vemos, por ejemplo, una sal de mesa o vemos un nitrato de cobre, que es el cristalito azul, o cualquier sal en general, vemos que son como muy definido el cuadrito, está muy ordenado, y presenta como un patrón entre ellas mismas. Ahora, la manera en la que se acomodan las moléculas una en conjunta con la otra van a ser de tres tipos: el cúbico simple, que es como si ustedes formaran un cubo normal; el cúbico centrado en el cuerpo, que es en el que se forma un cubo normal, pero al centro de todo el cubo va a existir otro átomo; y el cúbico centrado en las caras. En cada cara del cubo va a existir otro átomo dándole toda esa rigidez y toda esa organización. ¿Sale? Y como les mencionaba, pues los ejemplos de este tipo de sólido cristalino van a ser aquellos que presentan enlaces iónicos o enlaces metálicos. Enlaces iónicos pues son todas las sales, y los enlaces metálicos pues van a ser todos los metales de transición, como el hierro, como la plata, como el oro. Y enlaces iónicos, el cloruro de sodio, el fluoruro de potasio, el nitrato de azufre o de cobre, etc. Ahora, vámonos con los sólidos amorfos. Estos no van a tener un orden definido ni van a ser regulares. El patrón no se va a repetir, y cuando se fragmentan llegan a quedar pedazos de ángulos irregulares. Por ejemplo, cuando ustedes rompen una goma, que la abren así toda, pues ese queda como picos más grandes o picos más chicos. Eso es parte de un sólido amorfo, ¿sí? O cuando ustedes rompen un pedazo de madera, pues no se rompe como la mitad, o al menos no la mitad, pero no queda como una línea muy definida, sino que quedan picos, quedan subidas, bajadas. A eso se le denomina sólido amorfo. Y bueno, ejemplo de esto pues van a ser todos los sólidos moleculares. ¿Y cuáles son los sólidos moleculares? Pues los que tienen enlaces covalentes. ¿Sale? Ahora, dentro de todo esto, todos van a tener en mayor o en menor grado las siguientes propiedades. Van a ser maleables, es decir, van a formar láminas. ¿Cuáles son como los sólidos que forman láminas por excelencia? Aquellos sólidos cristalinos que tienen enlaces metálicos, por ejemplo, el cobre, el hierro, el oro, la plata. Van a ser dúctiles, es decir, que me van a tener la capacidad de formar hilos. ¿Cuáles serían también como los mejores para formar hilos? Pues el cobre, incluso pues es el hilo que te venden luego cuando andan haciendo el experimento del motor, o para cualquier instalación eléctrica. Entonces también van a tener mayor ductibilidad aquellos sólidos cristalinos que tienen enlaces metálicos. Y después, bueno, puntos de fusión, que va a ser o se va a denominar como la temperatura a la cual la partícula de un sólido va a absorber la energía necesaria para romper esta red cristalina y formar un líquido. Recuerden que cuando veíamos en primero
la manera en la que se organizaban los átomos de un sólido, de un líquido o de un gas, yo les hacía como un dibujo y les decía, ay, pues las del líquido pueden rotar entre sí y eso le permite que fluya en mayor o en menor grado. Pero los átomos del sólido están tan juntas entre sí que solamente pueden vibrar. Bueno, pues esa vibración que tienen los líquidos cuando absorbe suficiente calor, pues logra separarse un poco más y ahora sí empezar a rotar entre sí para comportarse como un líquido. Esa es la temperatura de fusión. Y la elasticidad, que se va a definir como la capacidad de un sólido de estirarse y de volver a su estado original. La elasticidad es una propiedad que va a ser más característica de los sólidos amorfos, por ejemplo una liga o el caucho o la goma de borrar, que la puedes deformar y hasta cierto punto pues siempre va a regresar a su estado original, ¿sale? Entonces, ¿qué va a ser lo importante dentro de estas características de los sólidos y los líquidos? Que ustedes me sepan diferenciar que hay cristalinos y que hay amorfos. Los cristalinos van a tener enlaces iónicos y enlaces metálicos y se van a presentar de tres tipos: cúbico simple, cúbico centrado en el cuerpo y cúbico centrado en las caras. Y los sólidos amorfos, que no tienen una forma definida ni regular, no tienen un patrón que se repiten y son característicos de aquellos sólidos moleculares, que quiere decir que tienen enlaces covalentes. Y que a su vez todos los sólidos van a presentar sobre todo cuatro propiedades: maleabilidad, ductibilidad, punto de fusión y elasticidad.